Hola amigos y suscriptores de Capacítate. Bienvenidos un viernes más a este programa Platicando con un servidor Adolfo Espinosa. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que tiene que ver con muchas veces como seres humanos deseamos generar comportamientos diferentes, deseamos resultados distintos a los que normalmente obtenemos. Es totalmente común que decimos que vamos a hacer tal cosa, que vamos a empezar a llevar a cabo X comportamiento y que al paso de los días, al paso de las semanas, de pronto nos tropezamos y caemos nuevamente en los comportamientos autodestructivos, en comportamientos que no deseábamos para nuestras vidas. Sin embargo, por una razón completamente inconsciente para nosotros mismos, volvemos a caer exactamente en lo mismo. Y bueno, justamente eso tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Por qué quiero cambiar y no puedo? ¿Sí? Es muy común que me tope con personas que me dicen que ya han ido a todo tipo de terapias, que ya han intentado pues diferentes corrientes, han leído libros, etcétera, y al paso de los días acaban, o de las semanas o quizá meses, acaban encontrándose nuevamente con la misma problemática por la cual iniciaron una terapia, por la cual leyeron algún libro, fueron a algún curso. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, en primer lugar, a entender un poquito por qué es que ocurre este fenómeno y número dos, pues a tener herramientas para poder realmente modificar, realmente generar cambios en nuestras vidas y no solo de manera temporal, sino de manera permanente. Bueno, recordemos que nosotros somos seres de energía, nosotros somos ondas de energía, esas ondas de energía se encuentran en una vibración determinada y lo que hacen a la hora de interactuar con otras personas es interactuar con otras ondas de energía y ahí es donde de pronto generamos una conexión o más bien no generamos una conexión y generamos una especie de rechazo. Entonces, como ser de energía que soy, la energía hay que recordar que no es continua. La energía no es una rayita que no se mueve para ningún lado, que va derechito, derechito de principio a fin. Si nosotros observamos, por ejemplo, el monitor y observamos la frecuencia cardíaca en uno de estos monitores en un hospital, pues nos daríamos cuenta que nuestra frecuencia cardíaca sube y nuestra frecuencia cardíaca baja. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Me da mucho gusto igualmente. Gracias. Entonces, como seres energéticos que somos, pues no somos continuos, somos discontinuos. De pronto subimos, de pronto bajamos. Esto tiene que ver un poco con lo que conocemos como biorritmo. De pronto un día nos encontramos con energía, tenemos ganas de hacer muchas cosas y al otro día nos amanecemos un poquito medio bajones, no con mucho agrado de enfrentar un día más, al otro día estamos un poco acelerados. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, al contrario, es un gusto para mí. Entonces, de alguna forma, como seres energéticos que somos seres discontinuos, somos seres de arriba y abajo, arriba en medio abajo, arriba en medio abajo, arriba en medio abajo. Y por eso es que se presentan determinados trastornos mentales. Conocemos trastornos, por ejemplo, como el trastorno bipolar de la personalidad, en donde la persona cuando se encuentra en la polaridad de manía se encuentra muy arriba y cuando está en la polaridad de depresión se encuentra muy abajo. Entonces es una persona que o se encuentra arriba y se mantiene arriba un tiempo y de pronto se cae y entra en una depresión tremenda. Entonces hace esto con su estado, de pronto está muy arriba, de pronto está muy abajo y le cuesta trabajo a la persona bipolar o maníaco-depresiva, le cuesta trabajo mantenerse en medio. Eso es lo que se busca, un psiquiatra quizá a través de medicamentos, un neurólogo, el mismo psicólogo, terapeuta, pues lo que buscamos es mantener a la persona en medio. Yo no soy tan partidario de los medicamentos, salvo que de plano sí sean muy necesarios, bueno, pues entonces adelante.
pero creo que en un gran porcentaje de la gente que es medicada no requiere medicamento. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, de alguna forma, nosotros al encontrarnos en ese sube y baja, en cuanto a estados, en ese arriba abajo en medio, arriba abajo en medio, pues de alguna forma, al ser discontinuos, entonces vamos teniendo ciertas caídas energéticas. El maestro Gurdjieff lo explicaba muy bien con algo que él llamó la ley de octava, y utilizó una analogía para poder explicar esta ley de octava, en donde utilizaba las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en donde nos damos cuenta de que hay 7 notas principales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y después tenemos una octava nota en donde nuevamente regresamos al inicio de la frecuencia que vendría siendo el do. Si nosotros nos ponemos a observar las notas en un piano, nos vamos a dar cuenta que hay entre ciertas teclas no tenemos el sostenido o el bemol, la tecla negra pequeñita. Nos vamos a dar cuenta que entre do y la hay un bemol, ¿sí? Entonces, esas teclas que no tienen un bemol, imaginémonos que esas teclas son como escalones que nosotros vamos subiendo en un edificio. Yo subo con la tecla do y luego me voy al do bemol o sostenido, y luego paso al do, después viene el re y voy subiendo la escalera. Pero en esas teclas en donde no se encuentra un sostenido o un bemol entre una y otra nota, podríamos asociarlo con esta analogía en donde la escalera no tiene un escalón. Entonces, vamos nosotros subiendo esa escalera y de pronto, al no tener el bemol entre esas dos teclas, nos hace falta un escalón. Si yo voy subiendo esa escalera y me encuentro completamente en inconsciencia y voy distraído con pensamientos, voy enojado por lo que hizo la vecina, voy ansioso por lo que ocurrió con mi pareja y estoy inmerso en esta dispersión psíquica constante, entonces ¿qué va a ocurrir? Que yo voy distraído teniendo estos miles de pensamientos y cuando me tope con esa falta de escalón, lo que va a ocurrir es que me voy a caer. Lo mismo ocurre a nivel energético. Cuando nosotros estamos en total inconsciencia, tenemos caídas energéticas de las cuales ni siquiera somos conscientes. Y esas caídas energéticas hacen que poco a poco nosotros vayamos llevando nuestra energía a una energía circular. A eso se le llama ley de octava. Es una energía que de pronto va cayendo por estas ausencias de escalones, ausencia de conexión energética entre una nota y otra, y esas caídas nos van haciendo que poco a poco vayamos regresando al mismo lugar y vayamos haciendo una especie de círculo, dando vueltas en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esa es la razón por la cual es muy común que en tu vida se te presenten eventos, fenómenos de manera repetitiva, ¿sí? En tu vida, y seguramente te ha ocurrido que andas con un novio y al ratito truenas con él por cualquier cosa y empiezas a andar con otro y te das cuenta de que es parecido al novio anterior, ¿sí? O que quizás se parece a tu mamá o que quizás se parece a tu papá en cuanto a su personalidad. Pasa un tiempo, pasan algunos años, quizá te casas y al paso del tiempo te das cuenta de que la problemática que tenías con tus anteriores parejas o que la problemática que tenías quizá con tu jefe o quizá con alguien en casa se comienza a presentar de la misma forma con tu pareja actual, ¿sí? Seguramente te ha ocurrido esa repetición de fenómenos, esa repetición de cómo te sientes tú frente a determinadas cosas. Hay personas que constantemente se molestan, hay otras personas que constantemente se sienten víctimas de las circunstancias. Por otro lado, hay algunos que se sienten un poco paranoicos y sienten que los están siguiendo, que están en contra de ellos, etc. Si nos ponemos a observar nuestro comportamiento, nos daríamos cuenta de que es muy común esa repetición del cómo me siento frente a las circunstancias.
Y es, por supuesto que es común y es repetitivo, justamente por lo que te estoy comentando. Tenemos estas caídas energéticas y cuando nosotros estamos de forma inconsciente interactuando en el día a día con el entorno, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. Por eso es que es tan difícil el cambio. Es como si tú salieras de una cabaña en medio del bosque y te dirigieras hacia la carretera en donde está estacionado tu carro para ir a tu casa. Entonces sales de la cabaña, comienzas a caminar en dirección a la carretera, de pronto, tras varias horas de estar caminando, te das cuenta de que la cabaña de la cual saliste está justo frente a ti. Entonces estás dando vueltas en círculo y llegas exactamente al mismo lugar. Esto ocurre mucho en la terapia. Hay gente que dice, oye, voy muy bien, ya me siento mejor con esta sesión de terapia, voy avanzando. De pronto dejan de venir y regresan y dicen, es que, ¿qué crees? Que caí en lo mismo. Otra vez me dio el ataque de ansiedad, otra vez exploté con este problema de los celos, otra vez maltraté a mi hijo, otra vez actué de esta manera destructiva. Entonces la razón por la cual actuamos de esa forma es justamente lo que te estoy diciendo. Energéticamente estás dando vueltas en el mismo lugar. Ese ciclo en donde te encuentras dando vueltas exactamente en el mismo lugar, le vamos a llamar un ciclo mecánico. Es un ciclo mecánico en donde nos estamos dando vueltas y vueltas de forma inconsciente. Entonces, esa es la razón por la cual de pronto tú quieres tener un comportamiento diferente. Quizá lo logras unos días, pero al paso del tiempo acabas haciendo lo mismo. Ya voy a empezar a ir al gimnasio, decimos. El lunes empiezo y estás el lunes en el gimnasio con tu ropa deportiva, entrenando. Toda esa semana vas muy bien al gimnasio, la semana que sigue también vas muy bien, pero la tercera semana empiezas a fallar algunos días, la cuarta semana más bien ya son más los días que fallas que los días que vas, y a partir de la quinta semana ya no te apareces en el gimnasio y regresas a tus antiguos hábitos, ¿sí? De quizá sedentarismo, de mala alimentación, etc. Cuando alguien te pregunta, te topas con alguien meses después y te dice, ¿cómo ve el gimnasio? Lo que hacemos es utilizar un mecanismo psicológico que se le llama intelectualización para, de alguna manera, justificar el por qué no generamos el cambio. Y decimos cosas como, ay, no, es que, ¿qué crees? Que ya no me dio tiempo, tengo mucho trabajo ahorita. Ay, no, fíjate que me lastimé y como me lastimé, pues ya no fui. No, es que llegó un primo de Nueva York y como estuve con él, pues ¿a qué hora iba yo al gimnasio? Y utilizamos una serie de pretextos que parecen tener sentido, que justifican mi no cambio, que justifican mi seguir haciendo exactamente lo mismo. Y para hablar y poder interiorizarnos un poquito más en este tema, pues es importante mencionar a ese famoso ego. El ego tiene que ver, y es importante que lo diga, porque a veces el ego se le considera como algo malo, como algo nocivo, algo no deseado. El ego no es malo ni bueno. El ego simplemente lo que hace es que es un aparato que se asemeja mucho a una grabadora. Es como si pusiéramos, no sé si recuerden, estas grabadoras de cassette pues de los antiguos, de los viejitos, en donde nosotros vamos grabando cierta información. El ego hace algo muy parecido, graba información. Y lo que hace el ego, la función del ego, es estar reproduciendo constantemente reproduciendo constantemente el mismo cassette, la misma grabación que nosotros llevamos a cabo. Si a nosotros nos decían que los hombres no tienen que llorar, y eso me lo decía mi papá y me lo decía mi abuelo, y cuando me veían llorando me pegaban en la cabeza y me decía que yo era hombre, que no debía de llorar, que parecía una niña, entonces yo grabo en mi ego esa información, yo grabo en mi cassette mental, en mi programa inconsciente grabo esa información. El ego lo que va a hacer es estar reproduciendo ese cassette en mi mente, y lo va a reproducir a nivel de diálogo interno. Es esa famosa vocecita
que escuchamos, en donde nosotros nos inmiscuimos en ciertos pensamientos y según nosotros a través de nuestra lógica llegamos a conclusiones. El problema es que nuestros pensamientos, nuestro discurso tiene que ver con esas grabaciones que traemos instaladas a nivel de ego. Entonces, ¿es que es malo el ego? No, no es malo. El ego muchas veces puede ser limitante, aunque también puede ser una máquina que te capacita para hacer ciertas cosas. Así como te grabaron información en donde te dicen que tú no tienes que llorar y vas por la vida llevando a cabo o siendo congruente con esa programación, lo que hacemos nosotros es que si grabamos en el ego información que sí nos funciona, pues entonces vamos a tener un discurso funcional, un discurso de recursos. Entonces no es que el ego sea bueno o sea malo, el ego simplemente es una máquina que funciona grabando información y repitiéndola. Eso es el funcionamiento principal del ego. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Entonces, de alguna forma, a la hora de que nosotros queremos generar ese cambio, pues dentro de nuestra psique se encuentra ese discurso que quiere hacer hasta, o que hace, no que quiere hacer, que hace hasta lo imposible para que tú sigas repitiendo los programas a nivel inconsciente grabados en tu ego. Vamos a suponer que tú no tienes el hábito, todos los hábitos que se encuentran en la parte más primitiva de nuestro cerebro, todas esas cosas, esos comportamientos que llevamos a cabo de forma inconsciente, no pensada, simplemente lo llevamos a cabo, pues también tienen que ver un poco con la información de nuestro ego. Hola Dafne, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Entonces, lo que hacemos nosotros es que vamos llevando a cabo una vida que es totalmente congruente con la información que está grabada en nuestro cassette. Ese es el funcionamiento del ego. Entonces, el ego lo que va a hacer es acercarse a las cosas conocidas y alejarse de las cosas desconocidas por una sencilla razón, por hábito y programación. Entonces, cuando yo digo quiero cambiar, entonces estamos hablando de que deseo, de forma consciente, deseo llevar a cabo comportamientos que difieren a mis comportamientos habituales. Entonces, escuchen lo que acabo de decir. De forma consciente, quiero generar un comportamiento diferente a los comportamientos grabados a nivel de la inconsciencia y que son habituales. Ya en algún otro video he comentado que si nosotros nos ponemos a ver el impacto que nuestro consciente tiene sobre nuestros comportamientos y el impacto que nuestro inconsciente tiene sobre nuestros comportamientos, va de 9 a 1 y me estoy viendo muy favorable a la parte consciente al decir 1, porque se habla de que el 93% de nuestros comportamientos son inconscientes. Únicamente el 7% de nuestros comportamientos son conscientes. Estamos hablando de una persona común y corriente, no una persona trabajada, no una persona que ya tiene tiempo o que está despierta. Entonces imagínate si de cada 10 comportamientos, 9.3 comportamientos son inconscientes, pues a la parte consciente, con ese 7% le va a costar mucho trabajo poder convencer al 93% de generar un cambio. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿Cómo podemos llevar a cabo esta modificación en nuestro comportamiento, esta modificación en nuestra forma de ser? Es bien importante que tengamos la capacidad, si en nuestro ego es donde se encuentra toda la información grabada a nivel inconsciente, entonces es importante en primera instancia liberarnos de nuestro ego, liberarnos de ese discurso, liberarnos de ese cassette que no para de tocar y darnos cierta información. Es impresionante cómo a veces en la terapia viene gente, vienen parejas, vienen familias a veces, y yo empiezo a observar su dinámica de comunicación entre la familia y veo cómo se meten en ese aparato
psíquico, en donde escuchan sus cassettes y el papá le está reclamando al hijo que no lo saludó aquella ocasión en donde estaba reunida la familia y que eso es una falta de respeto, y el hijo que se molesta y le dice al papá que él tampoco fue a su partido de fútbol y que todos los demás amigos estaban con sus papás y él no había ido y que lo odiaba por eso, porque el padre tiene la obligación de ir a ver los partidos del hijo, y luego la mamá que se mete quizá en un poco llorando, diciéndoles que por favor que no lloren, que no se estén peleando, que lo que Jesús quiere para nosotros o para las familias es una familia en paz, es una familia llena de amor, y habla de ideas religiosas. Entonces vemos una mezcolanza de cómo esa familia, cada quien con su cassette, que pues, si es familia, pues es muy probable que tengan creencias, sistemas de valores muy, muy parecidos. De pronto los vemos sufriendo, peleándose entre ellos, que en teoría son a quien más amamos y quien más nos ama, peleándonos porque nuestro cassette dice cosas del cassette del otro. ¿Cuántas veces no escuchamos hablar a la gente y nos dicen cosas como es que es injusto que haya pasado esto, yo no voy a permitir tal situación, y los vemos sufriendo realmente en circunstancias derivadas solo de su cassette mental? Entonces, si yo realmente quiero generar un cambio en mi comportamiento, en mi vida, como paso número 1 nos tenemos que liberar de esa vocecita interna. Ya hemos platicado cómo liberarnos de esa vocecita interna. Recuerda que esa vocecita interna no eres tú. En esta semana que pasó, vi a una parejita en donde ella le decía a él, es que estuvimos en la casa de nuestros familiares y otra vez no me trataste bonito, ¿sí? Otra vez fuiste un poco distante, estuviste frío conmigo, y ¿sabes qué? Me acordé de hace no sé cuántos años cuando vivíamos en tal casa, que eras tú así conmigo y me volví a sentir mal y me di cuenta de que en el fondo tú eres así, y empezó a sacar un discurso. Yo le dije a esta persona, a ver, detente un momento, ¿sí? Escucha lo que estás diciendo. Como tu marido no actuó de forma cariñosa contigo en esta reunión familiar, entonces tú te sentiste incómoda por lo que tú quieras, ¿sí? Te sentiste mal, te sentiste quizá un poco aislada, triste, no lo sé. Y ahorita escucha lo que le estás diciendo a tu marido. Cuando hiciste eso, o sea, cuando no te acercaste conmigo, no fuiste cariñoso, me acordé de cuando vivíamos en una casa hace 15 años y teníamos muchos problemas y tú estabas distante y tú estabas alejado, etc. Y me dio mucha tristeza porque recordé que en el fondo tú eres así. Ajá. Le dije, a ver, espérame, no, tu marido no es nada. Ajá. Nada de que tú eres así. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto en saludarte. Entonces, nada de que tu marido es así. Recuerden que nosotros somos vibración, somos ondas de energía subiendo, bajando, no somos continuos. Es que cuando él nos peleábamos tanto, yo me sentía muy mal porque él era muy grosero conmigo. Era muy grosero contigo. El día de hoy simplemente no fue cariñoso contigo. Pero no es que sea grosero o no grosero. Que tú hayas hecho una asociación y que te hayas sentido triste porque hace no sé cuántos años tu marido y tú tenían muchos problemas y tú jalaste esa sensación de problemas al día de hoy, no tiene nada que ver con que tu marido sea una persona grosera, etc. No nos califiquemos como si fuéramos un continuo de cosas. Nosotros no somos eso. Soy idiota porque mi papá me dijo que era idiota hace 40 años. Ajá. Entonces traemos cargando esa información en nuestro cassette y creemos que somos eso. Entonces el primer paso para desinstalar eso aprendido y poder generar un cambio en nuestras vidas es dejar de escuchar esas voces. No se metan tanto. La psicología tradicional, la psicología occidental, trabaja mucho sobre, vamos a ver qué ocurrió en tu infancia, vamos a ver de dónde viene, por qué te comportas de esta manera, si tu papá te agredió, si tu mamá te abandonó, si X. El saber ese tipo de información nos puede ayudar, pues sí nos puede ayudar para entendernos un poquito por qué
por qué de alguna forma somos o actuamos como actuamos, ¿sí? Recordemos que la psicología tradicional, un punto que tenía como de forma general con los tipos de terapias que existen, es que, hola Delia, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Es que nos decía que a través de la psicología nosotros íbamos a saber quiénes éramos. Ajá. Y ya lo hemos comentado en varios videos. La psicología no nos va a ayudar a darnos cuenta quiénes somos. La psicología nos va a ayudar a darnos cuenta quiénes creíamos que éramos, pero que no somos. Ajá. Eso es lo que en realidad la psicología tradicional nos ayuda, a darnos cuenta de quién no soy, que creía que era. Entonces, si yo me voy a investigar cuál fue el punto, el origen de por qué yo me comporto de esta manera, ¿me va a servir? Puede ser que sí, pero ¿cuál es el problema? Que sigo actuando de la misma forma, ¿sí? Ya me enteré que porque mi mamá quizá me dejaba al cuidado de una muchacha de servicio, ya me enteré que traigo una huella de abandono por ahí cargando. Ajá. Entonces, ¿de qué me sirve saber que me siento constantemente abandonado y que tengo miedo al rompimiento en una pareja, etcétera? Porque mi mamá me dejaba, cuando yo era pequeño, al cuidado de una muchacha de servicio en la casa. ¿De qué me va a servir? Me sigo sintiendo igual, sigo sintiendo miedo a que mi pareja se vaya. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Me sirve para conocer lo que yo, por qué tengo miedo, nada más. Pero no me ayuda a generar el cambio. En cambio, cuando nosotros utilizamos un poco todo esto de la filosofía oriental, en donde de alguna manera nos liberamos de este tipo de ideas, de este tipo de discurso mental, entonces ahí sí vamos a poder empezar a sentirnos diferentes. Imagínate, tienes 40 años con el pensamiento de que no eres una persona digna de ser amada, con la idea de que te van a abandonar, etc. Y de pronto te das cuenta de que esto lo traes cargando porque tu mamá te dejaba al cuidado de la muchacha de servicio. Pero tienes 40 años sintiendo eso. ¿Qué quiere decir? Recordemos que las emociones son químicos. Tienes 40 años liberando ciertos neuropéptidos en tu organismo, ¿sí? Tienes células que ya están totalmente acondicionadas a recibir esos químicos. ¿Qué quiere decir? Que tú, a través de 40 años de estar sintiendo tristeza por ti mismo, nostalgia, etc., durante 40 años, tu organismo ya está muy habituado a esos químicos. Y cuando no tienes esos químicos, vamos a pensar que yo fui a mi terapia y me doy cuenta del origen de esta sensación de abandono. Ya me doy cuenta de eso y me siento bien unos días. Pero ¿qué ocurre? Que tu organismo va a decir, oye, no me has dado determinados químicos que estoy muy habituado a recibir. Entonces, pues dámelos nuevamente, ¿no? Y al paso de una semana, 2 semanas, otra vez empiezo a sentir que no soy digno de ser amado. Y nos preguntamos, pero si yo ya trabajé eso en mi terapia, ¿sí? Ya me di cuenta de esto, perdoné a mi mamá, la pude entender, lo que tú quieras, pero me sigo sintiendo igual. Por supuesto que te sigues sintiendo igual porque tú eres adicto a esos químicos, ¿sí? Recordemos que podemos generar adicción a drogas exógenas o endógenas de afuera o de adentro de nuestro organismo. Nosotros somos tan adictos a las emociones como una persona puede ser adicta a la marihuana, al alcohol, al cigarro. Entonces, tengo 40 años sintiendo esto, pues es natural que yo sea adicto a este tipo de químicos, de emociones. Entonces, quiero generar un cambio para poderme sentir diferente, para poder generar nuevos químicos, quiero generar un cambio y mi ego lo que me dice es, no, espérate, si tú ya estás muy habituado a todo esto, esto es lo sencillo. Llevar el camino conocido, habitual, es muy sencillo porque ya está instalado en nuestro inconsciente. Generar el cambio es complicado porque representa toda una serie de químicos en mi mente y de que lo puedo hacer, pero muchas veces lo hago solo por unos días, ¿sí? Y de pronto, cuando menos me entero, mi misma intelectualización hace que regrese a hacer lo mismo que estaba haciendo. Entonces, paso número 1, deja de escuchar tu voz interior. Cada vez, vamos a suponer que tú eres una persona que te enojas con facilidad y has elegido empezar a enfrentar la vida desde una
con una actitud diferente. Entonces, cuando te identificas con algo del entorno, lo primero que aparece es el impulso de enojo, porque hay un discurso en tu mente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es detenernos, dejar salirnos un poco del actor, ¿sí? Que está en este juego en donde se sintió ofendido porque alguien quizá no lo saludó y se siente molesto y tiene un discurso en donde él mismo dice es que no se vale, es que no es justo, etc. Y en ese momentito es como poner un poco pausa a la película y desprendernos de nosotros mismos, observarnos, deja de observar al entorno y obsérvate a ti. Obsérvate tú, observa tu discurso mental, pon atención y di, a ver, ¿qué estoy diciéndome a mí mismo? A ver, pues que es injusto. Mira, yo estoy hablando de juicios de valor u opinión. Esa es una idea programada, es injusto de acuerdo, para el otro no es injusto, quizá para ti sí, pero para el otro no. Es que está muy mal lo que está haciendo, es malo desde tu punto de vista, quizá para el otro es bueno. Entonces te vas a dar cuenta de que te sientes como te sientes por todo este discurso mental. Y si no tienes esta capacidad de llevar a cabo la práctica en donde te liberas y te puedes observar a ti en vez de seguir echando culpas en el entorno, entonces no hay posibilidad de cambio. Te vas a dar cuenta de que ese discurso es repetitivo y que ese discurso te está metiendo en problemas y te está haciendo sentir como sientes. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso y me autoobservo, entonces tengo la capacidad de liberarme de ese discurso silenciándolo, diciendo eso simplemente es un discurso, es un cassette repetitivo que traigo en mi vida y no me funciona, simplemente lo voy a silenciar. ¿Y cómo lo vas a silenciar? Haz contacto contigo mismo, autoobsérvate. Observa tu presente, tu respiración, tu peso del cuerpo sobre la silla, ya lo hemos comentado, y mantente libre de ese pensamiento, libre de ese discurso constante que te lleva a hacer sentir, que te lleva a sentir una víctima de las circunstancias, que te lleva a sentir que eres injustamente tratado, que te lleva a sentir enojo, ansiedad, tristeza. Libérate de ese discurso y te vas a dar cuenta de que simplemente con la liberación de ese discurso te sientes tranquilo, te sientes diferente. Acuérdate que tu ego es habitual, entonces al principio te va a costar mucho trabajo liberarte de ese discurso y cuando menos lo pienses ya estás pensando nuevamente en lo mismo, en el mismo cassette. Haz este ejercicio y esta práctica las veces que sean necesarias, ¿sí? Entonces yo ya voy al gimnasio porque dije que el lunes o que iba a hacer ejercicio. Ya llevo un mes haciendo ejercicio y de pronto mi ego me quiere meter el pie porque yo estaba muy habituado a ser sedentario, no a ser una persona que lleva a cabo una práctica deportiva. Entonces amanece a las 5:30 de la mañana, que es la hora en la que me paro para prepararme, irme al gimnasio y llegar a las 6:30. Y de pronto, desde que abro las cobijas y salgo de cama, siento un frío tremendo y digo, ¡ay no! Y mi ego de inmediato ve una oportunidad y dice, ¿sabes qué? No, y empiezo a generar un discurso que aparentemente tiene lógica. ¡Ay no, no me quiero enfermar! Capaz de que me enfermo, mejor no voy al gimnasio porque si me enfermo voy a faltar toda la semana. Y empiezo a generar un discurso aparentemente lógico que me lleva a la conclusión de que lo mejor que puedo hacer es quedarme en cama, ¿sí? Entonces me acuesto, me autoconvenzo, me acuesto, me duermo, al ratito me levanto, me siento un poco mal porque no fui al gimnasio, un poco quizá culpable, pero otra vez saco el discurso, no, bueno, pero lo que pasa es que no hubiera sido peor, porque si voy, me enfermo y sale peor, no voy varios días. Perfecto. Al otro día me levanto y también hace frío y de pronto llego rápidamente a la conclusión, aparentemente la decisión más precisa, en donde digo, ¿sabes qué? Ya lo decidí, esta semana no voy a ir al gimnasio, ya nada más que se mejore un poquito el tiempo, ahora sí voy al gimnasio. Y la siguiente semana vas a inventar que te sientes mal, que estás un poco enfermo, que tienes un poco de catarro, lo que tú quieras, para al pasar de los días, de las semanas, seguir haciendo lo mismo, o sea, sigues en tu sedentarismo. Tu ego ganó la batalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, cada vez que escuchemos ese discurso que nos intenta convencer de que regresemos a nuestros antiguos comportamientos, hay que callar ese discurso.
Entonces, ¿cómo lo vamos a callar? Lo acabo de decir. Libérate de ese discurso, libérate de esa voz, conecta contigo, con tu respiración. Y mientras estás en contacto contigo, estás llevando a cabo ese acto nuevo. Estás en contacto contigo y te estás poniendo tus pants. Estás en contacto contigo y te estás subiendo el carro en dirección al gimnasio. Estás en contacto contigo y estás calentando en el gimnasio. Estás en contacto contigo y ya estás haciendo ejercicio. Y de pronto ya hiciste esa modificación, ya generaste el cambio y ya no le permitiste a tu ego persuadirte para regresar a los antiguos comportamientos. Si nosotros llevamos a cabo esta práctica, como lo estamos comentando, entonces va a ocurrir el fenómeno de repetición. Te vas a dar cuenta de que gracias a estar haciendo esto todos los días, pudiste ir al gimnasio y ya llevas 3 meses yendo al gimnasio. Gracias a esta repetición, ahora ya tienes 90 días yendo al gimnasio, entonces vamos a formar un hábito. ¿Se acuerdan que platicábamos que nuestro ego es muy habitual, es muy repetitivo? Y yo ya estoy con ese 7% de conciencia, estoy generando un cambio en mi comportamiento. Y ese cambio en mi comportamiento le estoy dando repetición. A la hora de estar repitiendo esta nueva habilidad, este nuevo actuar, a nivel cerebral se empiezan a generar conexiones neuronales y a través de la repetición voy a fortalecer esas conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a estar instalando a nivel de cerebro primitivo un comportamiento que me es funcional y que yo elegí para mi vida. Es entonces cuando empezamos a tener, ahora sí, un libre albedrío de por dónde dirigir mi vida, de qué hacer con mi vida. Y es entonces cuando ahora estoy llevando a cabo actos y comportamientos que funcionan, que me hacen sentir bien. Entonces, ahora sí programamos en nuestro inconsciente el acto de ir al gimnasio y entrenar. Una vez programado, ahora va a ocurrir lo mismo si un día no vas al gimnasio. Tu mente va a trabajar, tu inconsciente va a trabajar a tu favor para que vayas al gimnasio. Ahora el discurso es, ¿por qué? Es que hoy me quiero quedar porque hace mucho frío. Y ahora tu discurso inconsciente va a ser, no es bueno que te quedes. Acuérdate que con 2 días que faltes el cuerpo deja de funcionar bien. Aparte hay tal clase. Y ahora tu mente inconsciente va a funcionar a tu favor. Y vas a decir, no, sí, me paro y me voy. Ahora sí hay que soltar. Ya no requieres de todo ese trabajo consciente que en un principio se requirió. Entonces, si nosotros lo llevamos a cabo de esta manera, te vas a dar cuenta y puedes iniciar con un cambio a la vez, no te pongas 7, 8, 10 cambios. Inicia con un cambio a la vez, ¿sí? Lo importante es llevarlo a cabo. Y llueve, truene o relampaguee, yo voy a seguir haciéndolo. Dije que iba a leer 20 minutos al día. Llego muy cansado del trabajo. Pues con ese cansancio agarro mi libro y me aviento mis 20 minutos de lectura. Porque pretextos hay muchos para dejar de leer. Al otro día digo, es que la novela no me está interesando tanto. Pues con ese no tanto interés de la novela agarro mi libro y me pongo a leer mi novela 20 minutos. No importa lo que ocurra, yo continúo haciéndolo. No importa el discurso, por más lógico que parezca de mi ego, para regresarme a mi antiguo comportamiento de no lectura, no importa lo que ocurra, yo sigo leyendo con total determinación. Cuando nosotros llevamos a cabo esto por un periodo importante, hablando por ejemplo de un mes, vamos a generar el hábito de la lectura y ahora ya no voy a necesitar tanto trabajo, tanto convencimiento para leer el libro. Ahora simplemente llego, no he leído y siento como que me falta algo y leo y me siento muy bien, ¿sí? Y ahí es donde podemos generar ahora sí un cambio que va a perdurar. Ese cambio se va a instalar en nuestro carácter y ahora va a formar parte de lo que llevamos a cabo todos los días. Entonces, pues bueno, pues yo espero que este video, si te identificas con alguno de estos puntos, pues que este video te haya servido. La próxima semana vamos a seguir platicando de temas interesantes con respecto al crecimiento de la persona, el crecimiento espiritual, psicológico de los individuos. Y bueno, pues te recuerdo que cualquier comentario, cualquier duda que tengas, pues por favor escríbeme, no importa que no sea en vivo, escríbeme fuera del video y con todo gusto, de manera personal, te voy a contestar.
Si quieres sugerir algún tema para platicarlo en video, pues adelante. Te recuerdo que estamos todos los viernes a las 11 de la mañana y te invito el próximo viernes a seguir viendo Platicando con un servidor, Adolfo Espinosa. Muchas gracias. Si todavía no nos sigues en nuestra página de Facebook Capacítate, pues ve a nuestra página y dale un me gusta, te llegará en automático todos estos videos y mucha más información concerniente al desarrollo personal. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Gracias y hasta la próxima.